Y a continuación vamos a recibir aquí en los estudios de Canal Pro a Miguel Ángel Gaspar, experto en ciberseguridad, para realizar con él una evaluación de este 2024 a nivel cibernético en nuestro país. Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido nuevamente a Protecno. Cari, muchas gracias. Para mí es siempre un placer estar acá, compartir con la gente y nos deja un año 2024 bastante cargado, cosas positivas, cosas no tan positivas y unos lindos desafíos para el 2025. Para nosotros también es un gusto poder recibirte siempre, Miguel, y conocer un poco más acerca de tus experiencias, sobre todo en este ámbito, ¿verdad? Que nos atañe también como programa. Comentanos, Miguel, cómo terminamos el año a nivel cibernético. ¿Cómo fueron todas esas experiencias, ataques? Antes de terminar el año, como que tuvimos un poco más de situaciones complicadas a nivel cibernético, no solamente para instituciones públicas o privadas, sino que para un ciudadano mismo. Sí, fue un año muy atípico en donde tuvimos muchos vectores de ataque, no solamente para la función pública, sino para empresas y usuarios finales en general. Sí. Hace unos días, en esta misma semana, tuvimos un vector de ataque a la población en general, en donde recibíamos mensajes y llamadas telefónicas desde Estados Unidos, Reino Unido, Singapur, de gente que ofrecía un trabajo que era referir películas en IMDb, la base de datos de películas, e iban a pagar por esa referencia. Es una estafa piramidal más. Pero el vector de ataque fue digno de ser analizado porque fueron miles de personas las que fueron llamadas. Sí. Cuando yo hago el posteo para que la gente atienda a este ataque nuevo, salieron muchísimas personas a decir, me llamaron ayer, me llamaron ayer, me llamaron hoy. Esos son vectores de ataque. Otra cosa interesante que nos pasó este año es que por primera vez tuvimos noción y documentamos un ataque hacktivista. El hacktivismo es este movimiento de personas, para mí son ciberdelincuentes o delincuentes, pero bueno, hacktivistas, de personas que con el afán de demostrar o sentar una postura política, por lo general, recurren a técnicas de hacking para dar de baja sitios web o dejar una marca o lo que fuera. Acá en nuestro país por primera vez se registró que dieron de baja 3 tótem publicitarios. Un tótem publicitario en un conocido bar en el centro de Asunción, frente al bar, ahí en Alberdi y Estrella. Otro frente al el cartel publicitario de un hotel en la zona de Santa Teresa y otro en Encarnación. El motivo del ataque fue propaganda pro-Palestina. Este caso fue digno de analizar también porque nos dimos cuenta nosotros, estábamos por el centro y vimos el cartel, después nos llegaron las otras denuncias del hotel, pero lo digno de analizar acá es que en nuestro país seguimos manejando la seguridad por oscuridad. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros encontramos quiénes eran los responsables de esta cadena publicitaria, se negaron a dar información. De todas maneras, advertimos a la gente del hotel, después nos contactó la gente de Estados Unidos porque era una cadena hotelera, y llegamos a la conclusión de que el ataque vino por un software de publicidad desde Buenos Aires, Argentina. Pero fue la primera vez en que Paraguay registra un ataque hacktivista. ¿Qué es lo peligroso de esto? Como digo, para mí los hacktivistas son delincuentes, Sí. más allá de tu postura. Vos podés protestar por los osos polares, pero no hace falta que dañes nada. Claro. Lo que hacen estas personas después es, cuando encontraron un punto de vulneración, ellos venden los accesos. Se contactan con otro tipo de ciberdelincuentes. Sí. Y esto ahí puede está el crimen. Exactamente, esto puede desembocar en ciberterrorismo. Claro. Sí. Hay más de 800 máquinas conectadas a este sistema publicitario, ¿no? Y fuera de eso tuvimos este año ataques de ransomware a entidades bancarias, a entidades telefónicas, a partidos políticos, a ministerios públicos, Al gobierno mismo. al gobierno. Nos dimos cuenta de la vulnerabilidad a nivel institucional. Exactamente. Y son cosas que se han ido dando en un país que todavía no tiene una ley de protección de datos personales, en donde hemos ido legislando parcialmente cosas como inteligencia artificial, blockchain, plataformas. Es decir, un día amaneció alguien que quería que una de las plataformas de transporte sea más segura e implementaron obligatoriamente la biometría.
pero no tenemos una ley de datos personales que nos proteja. permita proteger y trazar esos datos. Sí. Así que eso es un resumen del lado empresarial, corporativo, social. Del lado de niños, cerramos en rojo. Cerramos mal. Hicimos 4 países y cerca de 200 colegios, 180, 85 colegios. Y desde el colegio más favorecido económicamente, con cuotas en miles de dólares mensuales, hasta el colegio más pobre en el Chaco paraguayo, tienen el mismo problema con Internet. Con la salvedad, y esto va de la mano de un informe que presenta el Instituto IRIS de Brasil, que es el observatorio más grande latinoamericano de seguridad en niños. Los niños que tienen un peor pasar económico pasan más tiempo en Internet que sus coetáneos que tienen una mejor situación social, porque los otros tienen algo que hacer diferente a Internet, pero el problema de Internet es el mismo para ellos. Entonces cerramos Paraguay con sexting a los 6 años, con sextorsión a los 10 años, con niños en manos de pedófilo y pederasta desde los 4 o 5 años mediante las consolas de juego, con altísimos niveles de violencia digital en escuelas y colegios, y con colegios que, por ejemplo, tuvieron en un año más de 150 denuncias por problemas que tienen que ver con contenido de material de abuso sexual infantil generado por los propios niños. Terrible las cifras. Sí, esas son las cifras que nosotros recogimos con nuestro... Digo esto con orgullo porque hace unos días Brasil prohíbe por ley los celulares en el aula. Sí. Para tomar esta determinación, igual que hizo el gobierno español, el gobierno brasileño también pidió análisis a especialistas. Y dentro de estos especialistas, un grupo de especialistas de este instituto brasileño pidió datos en la región. Cuando vinieron a Paraguay se dieron cuenta que Paraguay no tiene datos estadísticos desde el gobierno. Entonces nosotros presentamos nuestro trabajo con todas las fuentes para que ellos lo usaran como material de recopilación. Eso hizo también que el gobierno brasileño tome esta determinación y bueno, se prohíben los celulares en el aula. Hay mucho por hacer en tecnología, pero estamos quedando rezagados en cuanto al uso correcto, la capacitación, y se distinguen claramente 2 grandes grupos de vulneración, sobre todo en el tema de robo de cuentas, suplantación de identidad y estafas en cuenta bancaria. Las personas de la tercera edad y las personas que hablan, leen y escriben solamente en guaraní. Entonces son 2 grupos que quedan por atender todavía. Son las víctimas más comunes. Exacto, exacto. Hemos tenido casos de abuelos que han ido a abrir su cuenta bancaria y la persona que les atiende les orienta para la creación de su usuario y contraseña, pero ellos se quedan con ese dato y lo ponen en su propio teléfono y le van robando al abuelo tipo robo hormiga, ¿no? Y bueno, son cosas así que fueron pasando y que se dan y que se van a seguir dando. Esto no va a ir para atrás. Sí. Recordemos que pasamos de tener modelos de inteligencia artificial con ciertas capacidades a tener esas mismas capacidades multiplicadas en 10 veces. Cerramos el año con muchísima más tecnología, con Starlink en Paraguay presente, con una globalización en donde casi todos los países que nos rodean ya tienen un marco regulatorio de protección de datos personales. Somos los únicos que todavía estamos tonteando con esto. Y bueno, vamos a tener un lindo desafío para el 2025, ¿no? Hablando justamente de este proyecto de ley de datos personales, estás dentro también de la organización, la comisión que lleva adelante todo esto. ¿En qué situación se encuentra actualmente? Y bueno, lo que pasó el otro día fue algo interesante porque era la última sesión. Estábamos todos esperando a ver si 10º punto del día. Sí, en el Congreso. En el Congreso. Recuerdo que la última vez que vine a tu programa tenían que haber tratado también y no se trató porque trataron la ley de perros peligrosos. Eso fue... Bueno, llega el punto y la diputada Rocío Vallejos pide que se postergue porque no tienen el parecer del Ejecutivo y del MITIC. Cuando se estaba por votar y todos estaban de acuerdo, surgió la otra diputada Rocío Abet y dijo que su comisión, la Comisión de Equidad y Género, tenía un análisis y que ellos no querían que se postergue. Entonces sale a la luz un proyecto que se presentó ahí mismo que nadie conocía. Al final negociaron y se terminó aprobando en general y quedó el estudio particular para el año que viene. Ya recibimos la copia, es un proyecto que tiene 30 artículos menos de lo que nosotros propusimos como coalición de datos,
pero que es totalmente diferente, así que habrá que estudiarlo, habrá que verlo, pero lo que no podemos seguir haciendo es retrasando Claro. este tipo de hechos. Quiero mencionar nomás, justamente esta mañana hacíamos un llamado de atención. La Municipalidad de Asunción va a publicar mediante la empresa VIXA la lista de morosos, pero hay una ley de protección de datos crediticios. Entonces, para que usen estos datos tienen que tener la autorización de las personas. De las personas. Eso es algo que venimos machacando hace mucho tiempo. Y ahora apareció un alegre formulario para que las personas firmen y den su autorización. Esas cosas son las que no están maduras, porque ahí debería saltar el BCP o SEDECO, que son los entes contralores de la Ley de Protección de Datos Crediticios, que es la 6534, y decirle que no se puede coaccionar a la población o presentar un escrito en donde de forma general, eso no es un permiso, es una renuncia, una cesión de datos. Sí. Eso no se maneja de esa forma. Esto es parte de lo que todavía nos falta madurar como sociedad a la hora de proteger nuestros datos. Y es algo que le vuelvo a repetir a la gente, sobre todo a las empresas que están tan preocupadas por la ley. Que se apruebe la ley o que esté una ley de datos crediticios no significa que van a salir a multarle, a patearle a todo el mundo. Significa que hay un periodo de adaptación en donde todos tenemos que educarnos, Sí. aprender a proteger los datos y saber que, en este caso de la municipalidad, los datos expuestos de la ciudadanía son una pérdida de la soberanía digital del Paraguay. Así tenemos que tratar esos datos como soberanía digital paraguaya. Y justamente que estamos profundizando acerca de esta ley de datos personales, Miguel, ¿cuáles son los beneficios que vamos a obtener cuando esté ya realmente en vigencia esta ley? Para que la ciudadanía también pueda acompañar este trabajo que ustedes están realizando. Nuestro eslogan este año fue "Tus datos valen", ¿sí? Porque creo que lo primero que va a pasar es que la ciudadanía va a comprender, a internalizar que sus datos valen. Una ley de protección de datos le va a permitir a la ciudadanía trazar sus datos en todo momento. Es decir, saber dónde están sus datos, quién los trata, cómo los trata, para qué los utiliza, con quién los comparte. Y va a impedir esta recolección invasiva de datos que se da a veces. Uno va a vacacionar, se va a un hotel y te piden copia de tu cédula y tu tarjeta de crédito como garantía. Entonces, lo que vos tenés que preguntarle es, ¿y qué garantía tengo yo que ustedes no lucren con estos datos? Entonces, ese ida y vuelta en donde siempre los no favorecidos somos nosotros, eso es lo que se va a terminar con una ley de protección de datos. También va a permitir que haya un alcance en el tratamiento de la información por parte de empresas particulares y el gobierno. No es posible que hoy cualquiera pueda entrar y pueda tener acceso a comprar estas bases de datos truchas que andan por ahí, que recordá antes, cuando comenzó todo esto, te ofrecían disquetes, después CDs, DVD, pendrive, y ahora te dan un acceso a la nube nomás. Y tenés un montón de bases de datos expuestas, vendidas. Estos señores que cobran las cuotas de electrodomésticos, de cooperativas, son bases de datos con ruedas. Sí. Porque ellos te piden fotos de tu cédula, fotos de tu tarjeta, y todo está dando vueltas por ahí. Y otra cosa que va a permitir la Ley de Protección de Datos Personales es que el gobierno también internalice de vuelta la necesidad de entender la soberanía digital. Porque recordemos, si muchos países le dicen a una marca en particular, mira, yo te voy a retirar de lo que es 5G, te voy a retirar de lo que es gobierno, porque estás llevando más datos de los que tenés que llevar, ¿por qué Paraguay no puede hacer ese análisis? ¿Por qué no tenemos gente capacitada o formada, o se forma o la formamos para entender la tecnología que compramos y saber qué está llevando de nosotros? No puede ser que cuando tengamos un apurón, como en el caso del MEC la otra vez y su RUE y demás, tengamos que depender del vendedor, del proveedor para que nos solucione el problema. Esas son las cosas que van a tener que cambiar también. Y sobre todo darle transparencia a el tema de los incidentes cibernéticos y cómo la gente protege su información. Hablando justamente de los incidentes cibernéticos, ¿cómo se compara el nivel de ciberseguridad de Paraguay con respecto a otros países de la región? Tengo que ser diplomático en esta respuesta. Pasa que depende a quién le preguntes, porque de repente el otro día compartía, hay una analista argentina, una señora de apellido Pallero, que es muy buena. Sí. Siempre intercambiamos pareceres. Y ella publica el otro día una estadística
que ya había publicado la OEA y ahora la publicó ITU, que es un instituto de tecnología que trabaja con esto. Y Paraguay estaba por encima de países como Chile, Colombia y compañía. Entonces le digo, esto está mal. Sí. A alguien le preguntaron que no tenía la película bien clara o no pasó los datos oficiales, porque quienes estamos en el campo de batalla todo el día sabemos que Paraguay no puede estar en este lugar. Lo que pasa es que para hacer estas estadísticas, por lo general se comunican con los ministerios de tecnología y el PowerPoint aguanta cualquier cosa. Entonces, desde el marco jurídico estamos junto con Bolivia, los dos únicos países que no tienen ley de protección de datos personales. Dentro de lo que es una estrategia nacional de ciberseguridad, somos los únicos que no tenemos ahora. Porque el Plan Nacional de Ciberseguridad desde 2017 no sirve para nada. El gobierno convocó, estuvimos a la confección de una estrategia nacional de ciberseguridad. Se tenía que presentar hoy en la mañana y no se presentó. No sabemos por qué, se postergó. Entonces eso va a implicar la presentación y la aplicación de una nueva estrategia nacional de ciberseguridad que va a ser otro año, año y medio. Hoy no tenemos nada al respecto. Así que dentro del concierto de países estamos con Bolivia entre los últimos lugares. Sí hay medidas que se pudieron haber implementado, pero como no hay tampoco una comunicación y una transparencia en cuanto a los incidentes cibernéticos, entonces ese sitio está un poco en la nebulosa. Sí reconozco, fuera de esto, que el CERT, el Centro de Respuesta ante Incidentes Cibernéticos, hace un trabajo formidable. Con lo poco que tienen, son profesionales increíbles. Esa gente debería tener más presupuesto. Ellos están haciendo un trabajo formidable, pero no alcanza. Claro. Entonces, fuera de eso, la cabeza es la que también tendría que proponer una situación que haga que todos veamos que cuando hay un incidente cibernético, todos estamos enterados de qué pasó y no que estemos especulando. Cayó tal telefónica, cayó tal banco, cayó tal casa electrodoméstico, mis datos y la tarjeta de crédito. Y que todos estemos preparados sobre todo para enfrentar todo esto, ¿verdad? Exacto. Eso sería ideal, a través de la capacitación, como mencionas. Se maneja en todo el mundo. No voy a decir la marca, pero hay una aerolínea muy famosa europea que tuvo un incidente cibernético, pero por tonto. Ellos tienen certificaciones de seguridad altísimas y se les ocurrió guardar el código verificador de la tarjeta sin encriptar. Entonces tuvieron un ataque, no accedieron a la base, pero a las tarjetas sí. ¿Qué hicieron? Sacaron un comunicado así en su página web diciendo, si viajaste con nosotros los últimos 2 años, cambia tu tarjeta de crédito. Nadie murió. Sí les multaron, todo lo que sea, pero nadie murió, nadie dejó de viajar con ellos y fueron de frente, nos pasó esto, tenés que hacer esto porque no podemos solucionar, nos equivocamos. Ya está ya. ¿Entiendes? Bueno, esa es la maduración a la que tenemos que llegar.